Claramente era armar un ejército de mercenarios. ¿A qué le apunta Petro entonces? ¿Cuál es esa discordia entre la realidad y lo que él propone? Segundo, el presidente Petro nos tiene muy acostumbrados a que se preocupa muchísimo por lo que sucede en el exterior. Quiero pedirle hoy, presidente, 30 segundos para terminar. 30 segundos para el representante. Por eso el llamado hoy al ministro de Defensa, para que extreme las medidas de seguridad y protección de los niños indígenas de la Amazonía colombiana que hoy los están reclutando. Al ICBF, que extreme las medidas de prevención para que proteja los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes indígenas de aquellos territorios. Y desde luego al gobierno nacional, para que llegue con las oportunidades y las inversiones que necesitan los jóvenes en aquellos territorios. Gracias, representante Lozano. Tiene la palabra Yesmi Barraza. Se prepara. El Congreso volvió a convertirse en un campo minado, donde cada intervención destapa fisuras profundas del poder que gobierna el país. Esta vez, en medio de acusaciones cruzadas, reclamos por la educación pública, la salud y la protección de la juventud, estalló un choque que dejó al descubierto tensiones que ya no caben debajo de la alfombra institucional. Lo que comenzó como un debate terminó convertido en un pulso feroz que expuso la fragilidad de las garantías estatales, el desgaste de los discursos oficiales y un país que parece caminar, sin darse cuenta, sobre una grieta que crece a cada palabra pronunciada en el Capitolio. Es que hay unas intencionalidades de la extrema derecha de este país y es seguir sometiendo a la juventud a la exclusión, a la imposibilidad de poder estudiar. Lo quisieron hacer quitándole la estampilla al Politécnico, a la Universidad Digital y al Tecnológico de Antioquia. Ahí porque la gente resistió, por eso no fueron capaces de quitarle la estampilla. Eso es lo que han pretendido históricamente. Por eso es que no quieren que la educación superior pública tenga más recursos. Gracias a Dios, los colombianos son más inteligentes de lo que creen muchos de los congresistas. Y dato mata relato. Parece que nunca se enteró el senador que me antecedió en la palabra que la ley que amplió en 500.000 millones de pesos los recursos de la Universidad de Antioquia y otros 500.000 los recursos de la Universidad del Valle es de quien les habla, senadora del Centro Democrático. Parece que el mismo senador olvida que la estampilla para la Universidad Digital es una ley de la senadora que les habla, del Centro Democrático. Y omiten decir de manera tramposa que quienes prometieron condonar la deuda del ICETEX y quitaron los recursos hasta para poder hacer pagable la cuota fueron los de este gobierno. Y olvidan decir que las universidades públicas tuvieron que enviar carta a este gobierno porque tampoco giraba los recursos de gratuidad, solapados, mentirosos. Y parece que no entienden esos congresistas del siglo pasado que educación pública quiere decir que se puede financiar la oferta y la demanda, porque lo que les interesa es apropiarse de los recursos de la educación, como pretenden hacerlo también con la salud, porque les muestran la foto de manera mentirosa, pero no la película. Se les olvida decir que antes de la ley 100, 25% de los colombianos tenía acceso a salud. Gracias al sistema mixto de aseguramiento llegamos al 99%, que bajó 0.5% de cobertura en este gobierno. Y olvidan decir también que en este gobierno quienes manejan los recursos de las EPS son ellos, porque las intervinieron, y hoy el 60% de los pacientes que no reciben medicamentos, que tienen dificultades para las citas y los tratamientos, están así por culpa de este gobierno. 32 años de avance que llevaron a reconocer el sistema de salud de Colombia como uno de los mejores del mundo, se vinieron a pique por un sistema que hoy está marcado por el chantaje, por la negociación, por el despilfarro de recursos y también por un gobierno que lo único que está buscando es estatizar todos los sectores. Un gobierno que además ha estado marcado por gravísimos escándalos de corrupción. Gracias a Dios, dato mata relato, y los colombianos son más inteligentes de lo que ellos creen. Gracias, presidente. A usted. Quiero
Diciéndole a los colombianos y a los antioqueños, ya que ahora hay senadores muy preocupados por los recursos que nos llegan supuestamente a la universidad pública, hay que recordarle que si no llegan es por el gobierno de ellos. Y también se les olvidó que nombraron personas en el consejo directivo presuntamente con nexos y grupos criminales. Eso tampoco lo dicen en un claro chanchullo que hay ahí. Lo otro, hablan de intermediación. Por eso es que tienen acabado el sistema de salud, porque no lo han entendido. La prueba piloto que ellos mismos propusieron, que fue el FOMAC, lo acabaron. Y reciben más UPC que el resto de los colombianos. Lo acabaron ellos mismos. El sistema acabado en la prueba piloto del sistema de salud. Y hablan de intermediación, no tienen ni idea de lo que hablan. Juegan con la vida de las personas, juegan con la salud de los colombianos. Y se hablan de un gobierno de los pobres. Estos días tuvimos una reunión con varios representantes de jóvenes de escasos recursos que recibían el anteriormente llamado Jóvenes en Acción, hoy Renta Joven. Este gobierno les quitó casi 200.000 millones de pesos. 172.000 jóvenes que esperan los recursos para estudiar, los más pobres de este país. Es una sinvergüencería que sigan hablando con mentiras y sigan jugando con la vida, la salud y sobre todo con la educación de los colombianos. Las ironías de la vida, señora presidenta. El día que el senador Iván Cepeda lanza su plan de austeridad, abro comillas, el gobierno debe apretarse el cinturón y no el pueblo, senador Iván Cepeda. Su gobierno, el gobierno de Petro, quiere forzar la aprobación de una reforma tributaria que incluye aumento de gasto público en 30 billones de pesos. Ahí está la reforma tributaria. Pero le voy a decir algo en tono menor, senador Cepeda. La palabra clave en política se llama coherencia. Yo le pediría que usted le pida a su bancada, la bancada del Pacto Histórico, que vote negativo esta reforma, precisamente para que no le sigan tocando el bolsillo a los colombianos. El bolsillo de los colombianos se reventó. Y yo creo en su plan de austeridad, pero arránquelo hoy mismo diciéndole a su bancada que vote negativa la reforma tributaria que no pasará, se lo aseguro. Pero ojalá contemos con su coherencia y con los votos de su partido para blindarle en diciembre el bolsillo a los estratos 1, 2 y 3 de Colombia, que ya no tienen cómo pagar más impuestos. Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero es llamar la atención. Yo recuerdo al presidente Petro con megáfono en mano en la ciudad de Nueva York hace apenas un mes largo, anunciando que regresaba a Colombia a organizar un ejército que iría a luchar en Palestina por la liberación de Palestina. Eso claramente era armar un ejército de mercenarios. ¿A qué le apunta Petro entonces? ¿Cuál es esa discordia entre la realidad y lo que él propone? Segundo, el presidente Petro nos tiene muy acostumbrados a que se preocupa muchísimo por lo que sucede en el exterior, pero no se preocupa por absolutamente nada de lo que sucede en Colombia. Nada más, en el año pasado 2024, según la Defensoría del Pueblo, en Colombia fueron reclutados 578 menores. Esos sí son los mercenarios, menores que no tienen por qué estar peleando una guerra que no les pertenece. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Petro para evitar este flagelo que viene cometiendo los grupos al margen de la ley? Nada. Lo que hace es nombrar gestores de paz a estos delincuentes. Tercero, este es
un convenio obsoleto, un tratado obsoleto, tiene 36 años, no refleja la realidad que sucede hoy a nivel mundial. Mire, no solamente se llevan personas a pelear una guerra como en Ucrania, como ya lo dijo el representante Toro, o en Sudán, también hay médicos, también hay enfermeros que viajan a ejercer su profesión en el exterior. También hay personas que viajan a prestar servicios de seguridad en infraestructura importante y especial de estos países, llámese en minas, llámese en pozos petroleros. No todo el mundo y no todos los que se van al exterior se van a una guerra, también se van a trabajar. Y entonces, ¿dónde queda el libre desarrollo de la personalidad que muchos aquí hablan? Cuando ni siquiera unos adultos de más de 40 años pueden hacer lo que quieran. Son decisiones propias, decisiones personales, decisiones autónomas. Allá nadie se los lleva obligado como lo quieren dar a entender en este caso. Esto lo que hace es criminalizar de la misma manera el quien se va a participar en la guerra como quien se va a trabajar en temas de seguridad. Es un tratado que no abarca la realidad. Por eso yo exhorto más bien, y con esto termino, señor presidente, si me regala un minuto más, colega, tranquilo. Gracias, presidente. Esto criminaliza de la misma manera a aquellas personas que se van a trabajar en seguridad, que se van a trabajar como asesores, que se van a prestar servicios de seguridad en infraestructura estratégica de aquellos países, como lo dije, en diferentes minas o en petróleo, etcétera, etcétera. Los criminaliza como si estuvieran en una guerra y fueran realmente mercenarios. Esa palabra mercenarios allí es ambigua y aquí solamente nos permite votar por un sí o por un no. Lo que necesitamos es legislar, lo que necesitamos es presentar un proyecto de ley que realmente abarque la problemática del mercenarismo y no le coartemos la posibilidad que personas con experiencia, experticia y que todavía están muy jóvenes se vayan a trabajar al exterior, ya que el Estado colombiano y este gobierno no le da oportunidades. Hay que reconocer que este gobierno va a dejar este país en franco crecimiento. Y le voy a mostrar los siguientes datos. Crecimiento de cultivos de coca en más de 300.000 hectáreas. Crecimiento en exportaciones de cocaína, más del 34% con respecto al año anterior, más de 3.700 toneladas de cocaína exportadas. Crecimiento en expansión territorial de las bandas criminales y los grupos guerrilleros. El Clan del Golfo crece un 55%, las disidencias un 30% y el ELN un 23%. Más de 800 municipios sitiados por las bandas y los grupos guerrilleros. Crecimiento de extorsiones, un 20%, crecimiento de los secuestros en el país, más de un 257%, y crecimiento en el reclutamiento de menores en más de un 23% con respecto al año anterior. Según UNICEF, ha aumentado el reclutamiento de menores para la guerra en un 300%. Este es el país en crecimiento que nos deja este gobierno. Y quiero decirles que la Amazonía colombiana, el departamento del Baupés, la media Colombia, está sufriendo hoy de este flagelo. Los niños menores indígenas están siendo reclutados para fortalecer las disidencias de las FARC y obviamente el Clan del Golfo y el ELN. Por eso el llamado es a toda la institucionalidad y al gobierno nacional sobremanera. Llama la atención que uno de los candidatos presidenciales en aquellos protocolos, en actas de negociaciones, de cese bilaterales para llegar a acuerdos de paz con los diferentes grupos guerrilleros, un candidato a la presidencia reafirme, por ejemplo, una acción como que los grupos al margen de la ley pueden reclutar niños de 15, 16 y 17 años, como si ellos no fueran menores de edad.
En el acta de negociación entre el Gobierno Nacional con el ELN, Iván Cepeda Castro firma un acuerdo para que los grupos al margen de la ley cumplan con eso que ellos negocian y que queda establecido en las diferentes actas. Si este es el país que quiere gobernar este candidato, ¿qué futuro le espera a los niños, a las niñas y a los adolescentes de este país? Por eso quiero pedirle hoy, presidente, 30 segundos para terminar. 30 segundos para el representante. Por eso el llamado hoy al ministro de Defensa para que extreme las medidas de seguridad y protección de los niños indígenas de la Amazonía colombiana que hoy los están reclutando. Al ICBF que extreme las medidas de prevención para que proteja los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes indígenas de aquellos territorios. Y desde luego al Gobierno Nacional, para que llegue con las oportunidades y las inversiones que necesitan los jóvenes en aquellos territorios. Gracias, representante Lozano. Tiene la palabra Yesmi Barraza. Se prepara. La intervención de Paola Holguín no solo respondió a las acusaciones de exclusión y abandono a la educación pública, sino que abrió un compás de cuestionamiento mucho más profundo. Su discurso, cargado de cifras, contraargumentos y señalamientos de incoherencia gubernamental, pone en la mesa una discusión que Colombia lleva años evadiendo. ¿Quién está realmente defendiendo los recursos y las oportunidades de la juventud, y quién está utilizando el relato social como herramienta política sin garantizar soluciones? Holguín expuso un contraste inquietante. Por un lado, denunció que mientras se acusa a la oposición de querer estrangular a las universidades públicas, el propio gobierno habría retrasado recursos esenciales y tomado decisiones que afectarían directamente a estudiantes vulnerables. Por otro lado, dejó al descubierto que programas emblemáticos para jóvenes de bajos recursos enfrentan recortes que dejan a miles sin apoyo para estudiar. Ese señalamiento reabre un debate mayor sobre el uso real de los discursos de justicia social. Se están convirtiendo en promesas vacías mientras las cifras muestran un deterioro tangible en cobertura, acceso y financiación. La senadora profundizó además en el deterioro del sistema de salud, cuestionando el manejo gubernamental tras la intervención de EPS y la crisis de entrega de medicamentos, subrayando que la narrativa de culpas heredadas ya no alcanza para explicar el colapso de miles de pacientes. Este punto, aunque polémico, señala un problema estructural. Cuando un gobierno concentra funciones sin tener la capacidad operativa para gestionarlas, la carga se traduce en vidas afectadas y en un sistema al borde del colapso. El debate tomó un giro aún más denso cuando se abordó el tema del gasto público y la reforma tributaria. Holguín planteó una contradicción que merece observación. Mientras se pide austeridad para el pueblo, se proyectan expansiones presupuestales que recaen exactamente sobre quienes ya sienten el peso de la economía en crisis. Su reclamo de coherencia no es menor, porque toca una fibra sensible del país, la confianza en la palabra pública. Cuando las decisiones fiscales parecen distanciarse de los discursos de austeridad, ¿qué queda para los ciudadanos que dependen de la estabilidad económica para sobrevivir? Con la entrada de otros congresistas al debate, emergió un panorama mucho más oscuro. Las cifras de reclutamiento, expansión de grupos armados, crecimiento del narcotráfico y aumento de los secuestros reflejan un país donde la seguridad se deteriora a un ritmo alarmante. Y mientras unos atribuyen estas cifras a errores de la oposición del pasado, otros insisten en que la actual política de paz ha terminado alimentando, sin querer o sin control, la misma maquinaria criminal que pretendía desactivar. La conclusión es la misma para ambos bandos: la ciudadanía está atrapada entre discursos enfrentados sin ver soluciones reales. Lo más preocupante es la pregunta que queda tras el choque entre Holguín y Muñoz: ¿estamos frente a un debate sobre modelos de país o frente a una lucha por imponer narrativas que ya no logran ocultar los fallos del Estado? Cuando la educación, la salud, la seguridad y la niñez se convierten en armas arrojadizas en el Capitolio, lo que se evidencia no es solo un desacuerdo político, sino la incapacidad de la institucionalidad para ofrecer respuestas concretas en temas que definen el destino de millones. El país necesita claridad. Necesita transparencia. Y sobre todo, necesita explicaciones que no se pierdan en consignas partidistas. Porque si la educación sigue sin financiación estable, si la salud continúa en crisis, si los jóvenes pierden apoyo económico y si los grupos armados avanzan sin contención, ninguna narrativa podrá sostener la ilusión de un Estado sólido.